Y no me parece que el crédito sea tan caro, pero sea tan caro para determinadas actividades en el sector pequeño y mediano empresarial. No puede ser posible que el microcrédito, por ejemplo, tenga que pagar una tasa de interés del orden del 26%, mientras el crédito corporativo para empresas grandes borde el 10-11%. No puede ser posible. Me parece incluso que esa sería una política pro monopolio y no pro desarrollo. Porque si el microcrédito debe pagar tan altas tasas de interés, lo más probable es que ese crédito sea de difícil pago. Y más bien se estarían consolidando los monopolios. Debe aprobarse una política crediticia que dé cuenta también del principio constitucional que se llama equidad. Y la política fiscal, entendida esta como la acción dinamizadora, promotora, a veces direccionadora del desarrollo y correctora de las inequidades sociales, económicas y geográficas, la política fiscal debe, por supuesto, orientarse en la misma dirección y debe proveer de los bienes públicos, de los servicios públicos, de la infraestructura y del entorno adecuado para el desarrollo de las actividades productivas. Y la parte tributaria, que es la otra cara indisoluble de la medalla fiscal, porque al un lado está el gasto y al otro lado está el ingreso, la política tributaria debe sustentarse también en los principios de la propia Constitución, entre otros, equidad, redistribución, priorización de impuestos directos, suficiencia recaudatoria, etc. Y ahora, para fortalecer, para propiciar el desarrollo, por ejemplo, el régimen tributario dice, se exonera del pago de impuesto a la renta los 5 primeros años para inversiones nuevas y productivas. Y vamos a ver más adelante cómo el Código Orgánico de la Producción y cómo el conjunto de leyes generan una cantidad importante de incentivos y beneficios tributarios. Caminemos hacia este pacto fiscal. Por un lado, construyendo un Estado justo. Por otro lado, contando con unidades económicas de consumo y de producción, hogares y empresas comprometidas con el desarrollo nacional. Yo sé que esto es complicado. En el momento en que todo el mundo acuda a la mesa de diálogo solamente portando sus intereses, que son legítimos, y se dejan en alguna parte los principios, me parece que se cierran las posibilidades de alcanzar un pacto fiscal. Yo les pondré solamente un caso. ¿Necesitamos o no que todo el país cuente con los servicios básicos? Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Todos vamos a decir que sí. Pero aquello demanda varias decenas de miles de millones de dólares, que no van a caer del cielo, que nadie nos lo va a regalar, que los recursos de la explotación minera petrolera son definitivamente insuficientes y debemos velar por el acervo, por el patrimonio nacional en beneficio de las generaciones futuras. Tenemos, y qué bien que se esté hablando de la responsabilidad social. La responsabilidad social no es solo con el presente, también es con el futuro. Entonces, si llegamos a un acuerdo que debe universalizarse la prestación de aquellos servicios básicos y necesitamos, por ejemplo, 40.000 millones de dólares, todos decimos sí, hay que responderse, ¿en qué tiempo? ¿En 3 años, 5 años, 10 años, 50 años, 100 años? ¿En qué tiempo? En el óptimo social, óptimo fiscal, de manera que no podemos darnos el lujo de dejar un gran sector ciudadano poblacional sin los servicios básicos. Y para ello, bueno, defino cuál debe ser la presión fiscal, 12, 14, 16, 20, 25, lo que fuere. Definimos la presión fiscal y la otra pregunta que hay que formularse, ¿con impuestos directos o indirectos? Digamos,
70-30, 70 directos, por ejemplo, 50-50. Vamos por ahí. ¿A quién le cobro? ¿Le cobro más a este sector, a este otro? ¿Cómo cobro? ¿Cobro con proporcionalidad o con progresividad? Y yo creo que ese ejercicio, a través de un diálogo constructivo, fructífero, respetuoso, amplio, pluralista, democrático, sí es posible. ¿Cuál es el camino que la administración tributaria ha recorrido? Un camino que, les comentaré, desde afuera se lo ve con tal vez mirada piadosa, pero se lo ve con beneplácito. Organismos multilaterales con quienes ustedes saben el gobierno mantiene ciertas distancias, ellos están mirando con buenos ojos lo que está ocurriendo en el país y particularmente lo que está ocurriendo en la administración tributaria. Recién, la semana pasada, una misión del BID estuvo presente toda la semana evaluando, mirando, y fueron muy generosos en el diagnóstico y las proyecciones y perspectivas de la administración tributaria. Tres épocas, yo creo que, o etapas, diferencian a la gestión institucional. Una primera, de 1950 a 1997, diríamos, en la que la administración tributaria no tenía rumbo, el país tampoco lo tenía, con una limitadísima capacidad institucional. Una segunda época o etapa, el SRI, que se fundó precisamente en el año 97, tenía un rumbo, tenía una orientación. El país probablemente no tenía ese norte. La característica, servicio y control, sustentado básicamente en impuestos indirectos, una reducción de la evasión, aunque debo señalar que cuando iniciamos nuestra administración, la evasión de impuesto a la renta superaba el 60%, ¿cuánto habría sido antes del 97 la evasión, que quedó en el 60% y el impuesto al valor agregado en más o menos un 30%? La estrategia de control a los grandes contribuyentes y grupos económicos, aquello no existía. De ahí que una de las primeras acciones a nuestra presencia en la administración tributaria fue crear el departamento de grandes contribuyentes, entre otras de las acciones en las que iniciamos. Del 2007 en adelante propendemos a la excelencia institucional. El eslogan nuestro se está convirtiendo en no solamente pensar que es servicio, sino también es control. Por supuesto, también es control. Sueño con el día en que no haya necesidad de controles, sino solamente el SRI, una institución de servicio. Damos relevancia más a los impuestos directos, procuramos que la tecnología sea el soporte de la modernización para una administración tributaria eficiente y procuramos, por supuesto, la corrección y superación permanente de las externalidades. El SRI está alineado y se integra con la nueva política social y económica del país. Se ha dicho con frecuencia que los funcionarios del SRI, que este servidor de ustedes es un técnico, un tecnócrata. No me siento técnico o tecnócrata en el sentido literal de la palabra. Yo creo que todos tenemos una visión y una actuación política. Nuestro trabajo, mi trabajo, sí creo que tiene que ver con la política. Política entendida como el servicio orientado al bien común. Por lo tanto, si es que de tecnócrata me habrían invitado para que haga las veces de un computador, sinceramente no estaría aquí. Mi trabajo sí tiene que ver con la política, y tiene que ver con la política en el sano sentido de la palabra, no política partidaria, política de servicio, procurando
que nuestra acción se oriente hacia los más caros y sentidos intereses del conjunto del país. En los 7 años, con la proyección del año 2013, habremos recaudado un poco más de 60.000 millones de dólares. En los 7 años precedentes se recaudaron casi 22.000 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 38.000 millones de dólares más durante los 7 años. Esto quiere decir que hemos recaudado en promedio cerca de 5.000 millones de dólares más. Cerca de 5.000 millones de dólares más. Naturalmente, habría que deflactar en función del crecimiento de la economía y del crecimiento del índice de precios y llegaremos a la conclusión de que hay un crecimiento real de más o menos un 80% en la recaudación, crecimiento real, porque aquí estamos hablando de casi el triple lo recaudado, en términos reales aproximadamente un 80%. Pero siendo importante ese crecimiento significativo, es más importante, y una vez más, queridas amigas, amigos, créanse, no es que se ha logrado incrementar la recaudación porque nos hemos pasado la vida creando y aumentando impuestos. No es verdad. Si es que miramos los más y los menos de las reformas tributarias, el saldo gira en torno a cero. ¿Por qué no reconocer que esa transformación cultural precisamente se está dando y que somos ciudadanos que cumplimos mejor con la patria, que pagamos lo que corresponde cuando corresponde? ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué insistir que ha habido un montón de reformas que solo le han hecho la vida imposible a los contribuyentes? Por favor, definitivamente aquello no es verdad. El éxito en el incremento recaudatorio ha sido resultado de la fortaleza institucional, del comportamiento de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Ni siquiera decimos ahora en la misión institucional que nos corresponde recaudar. Decimos que nuestra misión institucional es la de construir, apoyar a la construcción de ciudadanía fiscal sobre la base del fortalecimiento de la cultura tributaria. Eso es lo que estamos haciendo y lo que ocurre en buena medida es resultado de esa política. Los desafíos de la política y la administración tributaria. Primero, queremos trascender hacia un sistema tributario justo, mejorando la equidad tanto horizontal cuanto vertical. Aquello implica eficiencia en la gestión, facilitar el cumplimiento, reduciendo la complejidad. Debo reconocer que el sistema tributario, que el marco jurídico tributario es complejo, es confuso, a veces contradictorio. Complejo, confuso, contradictorio. Y es que, bueno, primero nosotros no somos los autores del conjunto de leyes. Recordemos que el Código Tributario está ahí desde 1975. Y también, a propósito de aquello, tiene que cambiar la cultura legislativa y la cultura del ejercicio de las distintas profesiones liberales, la abogacía entre ellas.